La meditación de hoy se encuentra en el libro de Lucas capítulo 3 del versículo 1 al 9. Versículo 1. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia. Tiberio, emperador romano, gobernó desde el año 14 al 37 después de Cristo. Pilato fue el gobernador romano de la provincia de Judea. Herodes Antipas y Felipe eran medios hermanos e hijos del cruel Herodes el Grande, que ya llevaba más de 20 años de fallecido. Antipas, Felipe, Pilato y Lisanias, al parecer, tenían el mismo poder en el gobierno de sus territorios. Todos estaban sujetos a Roma y tenían la responsabilidad de mantener la paz en sus respectivas regiones. Versículo 2. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Bajo la ley judía había un solo sumo sacerdote. Dios lo eligió de la descendencia de Aarón y retuvo su posición para siempre. En este tiempo, sin embargo, el sistema religioso estaba corrompido y los gobernantes romanos eligieron sus propios líderes religiosos, manteniendo así un gran control sobre los judíos. Al parecer, las autoridades romanas depusieron a Anás, judío elegido, y lo reemplazaron con su hijo político, Caifás. Está de más decir que Anás retuvo su título y quizás también asumió mucho del poder. Esto es porque los judíos creían que la posición de sumo sacerdote era para toda la vida. Por lo tanto, seguirían llamando a Anás su sumo sacerdote. Este es Juan el Bautista, cuya historia de nacimiento se relata en el capítulo 1. Pilato, Herodes y Caifás fueron los líderes más poderosos en Palestina, pero los desafió un profeta solitario de la Judea rural. Dios decidió hablar a través de Juan el Bautista, que entraba en la historia como el más grande en comparación con los que gobernaron en su día. ¿Con cuánta frecuencia juzgamos a la gente por nuestras reglas culturales, poder, riqueza, belleza, y pasamos por alto a los que en realidad son importantes y mediante los cuales Dios obra? La grandeza no se mide por lo que se tiene, sino por lo que se hace para Dios. Como Juan, debe darse por entero a Dios para que su poder obre a través de usted. Versículo 3. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. El arrepentimiento tiene dos lados: alejarse del pecado y acercarse a Dios. Para recibir perdón se necesita de ambas actitudes. No podemos simplemente decir que creemos y vivir como mejor nos parezca, ni siquiera tener una buena conducta moral sin relación con Dios, porque ella por sí sola no puede ofrecernos el perdón de pecados. Decida librarse de todo pecado que Dios ha señalado y ponga su confianza solo en Él para que lo guíe. Versículo 4. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Versículo 5. Todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados. En los tiempos de Juan, antes de que un rey emprendiera un viaje, los mensajeros se encargaban de plantear la visita para preparar el camino. Asimismo, Juan indicó a sus oyentes que alistaran sus vidas para la venida del Señor. Al prepararnos para recibir al Señor, debemos centralizarnos en Él,
escuchar sus palabras y responder obedientes sus mandatos. Versículo 6. Y verá toda carne la salvación de Dios. Este libro se escribió para una audiencia gentil. Lucas se refiere a Isaías para mostrar que la salvación es para todas las personas, no solo para los judíos. Juan el Bautista hizo un llamado a todas las personas a que se prepararan para su encuentro con Jesús. Lo incluye a usted sin importar la relación que tenga con organizaciones religiosas ni con autoridades. No deje que sus sentimientos lo mantengan fuera de la causa. Nadie que quiera seguir a Jesús es un forastero en el reino de Dios. Versículo 7. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Qué motiva su fe? ¿Temor al futuro o el deseo de ser mejor en un mundo superior? Algunas personas querían que Juan las bautizara a fin de escapar del castigo eterno, pero no buscaban a Dios para salvación. Juan tuvo las palabras duras para dichas personas. Sabía que Dios valora más el cambio que el rito. ¿Está su vida enraizada en el deseo de una vida nueva y transformada? ¿O es el simple deseo de recibir una vacuna o una póliza de seguro en contra de un posible desastre? Versículo 8. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aun de estas piedras. Muchos de los oyentes se estremecieron cuando Juan dijo que ser descendientes de Abraham no era suficiente para Dios. Para estar ante Dios, los líderes religiosos dependían más de su genealogía que de su fe. Para ellos, la religión era una herencia, pero una relación con Dios no es posible transmitirse de padres a hijos. Cada uno la debe hallar solo. No confíe en nadie más para su salvación. Ponga su fe en Jesús y luego ejercítela al ponerla en acción cada día. Versículo 9. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. La confesión de pecados y el cambio de vida son inseparables. La fe sin obra es muerta, como dice Santiago capítulo 2, versículo 14 hacia adelante. Las palabras de Jesús las dirigió a los respetables líderes religiosos que se cerraban a un verdadero cambio. Buscaban reconocimiento como autoridades religiosas, pero no deseaban cambiar sus corazones ni sus mentes. De ahí la improductividad en sus vidas. El arrepentimiento es falso si no está ligado a la acción. Seguir a Jesús significa más que expresar buenas palabras, significa hacer lo que Él manda. Dios te bendiga.